Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a comenzar ya con todos los videos sobre las clases diarias, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar entonces con los orígenes de la psicología comunitaria. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Bien, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que en los años 60, esto ha sido más o menos como a nivel mundial, ¿sí? Se ha empezado a dar un movimiento de las personas, de los grupos sociales, que cada vez se hacían más sensibles a la necesidad de otras comunidades o de otros grupos, ¿sí? Estamos hablando de que había terminado la Segunda Guerra Mundial, estaba la Guerra Fría, ¿sí? Había muchos problemas políticos entre Estados Unidos, la Unión Soviética, aparece el hipismo, ¿sí? Entonces realmente ha sido una época que ha marcado historia por la orientación hacia las necesidades de las personas y una especie de rebeldía también hacia la manera en cómo se dirigían los gobiernos, ¿sí? Entonces esto se ha dado casi de manera simultánea entre todo lo que es Estados Unidos, América, y también lo que es Latinoamérica, ¿no? Y más o menos ahí es donde va a comenzar todo lo que es la psicología comunitaria. Antes de eso, los psicólogos se dedicaban a trabajar individualmente con las personas. ¿Sí? Entonces tenemos un polo donde están los psicólogos que trabajan solamente de manera individual, ni siquiera se trabajaba con familias, todavía no. Eso estaba surgiendo recién, ¿no? Como una propuesta también, pero principalmente era trabajar solamente con familias. Y por otro lado teníamos la sociología, la antropología, que también estaban empezando, estaban armándose, ¿sí? Con metodología, con teoría, y era demasiado macro, entonces no había un punto central donde se podía decir, bien, tengo este conocimiento, tengo este método de trabajo, ¿cómo puedo ayudar a estas comunidades? No había algo así, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, el comienzo en América Latina. Como bien les decía, en América Latina ya se empezó de manera muy empírica, ¿sí? Las personas, los psicólogos ayudaban a los grupos con necesidad, pero realmente como voluntarios, aplicaban lo que sabían, pero de manera general al grupo, ¿sí? Entonces ha sido como que ya empezar a estirar las estrategias que tenían, todo lo que ya habían aprendido, pero a un grupo, ya no solamente una persona, ¿sí? Y dice, en los años 60 comienza a desarrollarse una nueva práctica que va a exigir una definición tanto de los profesionales de la psicología como de su objeto de estudio. Entonces, como ya estaban trabajando en grupos, se dan cuenta de que sí tiene elementos similares trabajar en grupo que trabajar con una sola persona, pero hay también marcadas diferencias. Entonces empiezan a cuestionarse si lo que están haciendo merece un nuevo título a nivel de oficio o de especialización dentro de psicología o no. Y si realmente el campo de estudio, es decir, el objeto que van a estudiar, ya no es solamente una persona, sus procesos mentales, su comportamiento, su personalidad, si no es eso, entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando? Al grupo, a la comunidad. Entonces, ¿cómo definimos eso? ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos, y esto también se va a marcar mucho lo que les voy a explicar en el video que ya hemos colocado el día de hoy, si es un video cortito. Dice, la propuesta que se hacía partía de los aspectos positivos y de los recursos de las comunidades, buscando su desarrollo y su fortalecimiento, y centrando en ellos el origen de la acción. ¿Qué significa esto? Y es lo que también mis colegas argentinas en el video explican. La idea de la psicología comunitaria no es simplemente darle a la comunidad o al grupo que está en necesidad, qué sé yo, dinero, alimento, vestimenta, techo, recursos y bueno, ahí se acabó. No, la idea de la psicología comunitaria es descubrir junto con la comunidad las potencialidades que tiene. Puede ser de manera individual o en grupo, y cómo a partir de ese potencial, de esas capacidades que ya tienen, se puede mejorar la condición de vida de esta comunidad. Va de esta manera, es decir, ayudarles a que cada vez sean menos dependientes del Estado, del gobierno, qué sé yo, y cada vez aprendan a gestionarse ellos solos, de manera de que puedan manejarse, ser independientes y desarrollarse de mejor manera de acuerdo a al contexto y a la circunstancia en la que están.
Vamos a la siguiente diapositiva. Actores del cambio. Dice, los miembros de dichas comunidades dejaban de ser considerados como sujetos pasivos, es decir, sujetados al gobierno y no hacemos nada más, solo esperamos que nos ayuden y no actuamos. Dice, de la actividad de los psicólogos, para ser vistos como actores sociales, constructores de su realidad. Vamos a ver mucho de este tipo de términos, constructor social, actor de la realidad, sí, son términos muy comunes dentro de la psicología social, sí, pero tiene que ver con estas personas que son parte de la comunidad y que son ellos los que van a hacer realidad sus anhelos, sus sueños, por eso dice, son constructores de su realidad. No es una manera de diferenciar aquellos grupos que dependen mucho tal vez de ONGs, de fundaciones, ¿no? Es una manera para diferenciarlos. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Dice, la psicología comunitaria en América anglosajona. Aquí se ha dado más o menos, como les decía al inicio, de manera casi paralela también cambios en Estados Unidos. Y en mayo de 1965, en Massachusetts, ¿sí?, hubo un congreso de psicólogos que se ocupaban de analizar cómo estudiaban los psicólogos dentro de las comunidades aquellas personas que tenían problemas mentales. Y se dieron cuenta de que realmente así como estaban avanzando como psicólogos, lo que habían aprendido y lo que habían depositado dentro de la teoría para formar a siguientes psicólogos realmente no daba respuestas a los problemas sociales que se estaban viniendo, ¿no? Y en esto, por ejemplo, ¿qué problemas? Después de la guerra ha habido muchos soldados con traumas, con estrés postraumático, muchas familias que han vivido en abandono, separadas, madres sin hijos, esposas sin esposos y sin hijos, mucha necesidad, mucho conflicto, ¿no? Mucha dependencia a las drogas. Entonces, ha habido situaciones que realmente hasta ese momento la psicología no podía dar respuesta. Y tampoco la sociología, como les decía, no había un punto intermedio. Entonces aquí es donde se dan cuenta que era necesario dar luz a una nueva especialización dentro de la psicología para poder dar respuesta a todas estas necesidades, y va coincidiendo con lo que estaba sucediendo en América Latina. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, características iniciales de la psicología comunitaria desarrollada en América Latina. Dice, la psicología comunitaria se caracteriza en la mayoría de los países latinoamericanos, excepto por Puerto Rico, por definirse más como una práctica que como una nueva rama de la psicología. Se hacía psicología comunitaria sin saberlo, al menos durante la mayor parte de la década de los 70. Estamos hablando 60-70. Entonces, lo que sucede aquí en Latinoamérica es que sí se estaba ya practicando psicología comunitaria, pero no había ya esa especialización como tal. Es como cuando uno decide hacer voluntariado, ¿no? Y digamos, dentro de las iglesias deciden hacer voluntariado con los niños de la calle. Y pasa que a lo largo de los años recién se dan cuenta que trabajar con niños de la calle había tenido un tipo de especialización dentro de la iglesia. Ya, ok, pero ya estuvo ahí, ya hubo experiencia práctica, ¿no? Y eso es lo que estaba sucediendo aquí en América Latina. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice, los aspectos que marcaron la psicología comunitaria en sus inicios. Dentro del texto hay varios puntos. Si no me equivoco, son como 7 o 9 puntos. Yo he resumido en 3 puntos importantes. Primero, la búsqueda de teorías, métodos y prácticas que permitiesen hacer una psicología que contribuyese aportando soluciones a los problemas urgentes que afectaban a las sociedades latinoamericanas. Aquí, estamos viendo que no había un vacío, ¿sí?, en lo que se refiere al conocimiento y a la teoría, específicamente a las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? A partir de las investigaciones empíricas que ya había, de las prácticas, los ensayos, todo lo que ya habían trabajado, empiezan a elaborar la teoría donde se va a apoyar el trabajo en psicología comunitaria. 2. La redefinición de la psicología social. Algunas veces vamos a encontrar psicología social o psicología comunitaria, por lo general son lo mismo, son sinónimos. Entonces aquí dice, bueno, se han planteado cómo nos vamos a llamar. ¿Somos psicólogos? Sí, no, sí, seguimos siendo, pero ¿cuál es esta especialización? Los grupos, las sociedades, la comunidad. Entonces ahí empiezan a definir el nombre o el título de la especialización que iban a tener. Y 3, orientación hacia la transformación social.
¿no? Es muy distinto trabajar con una persona que está buscando un cambio en su vida a manera de terapia u orientación. Es muy distinto trabajar con un grupo social y una comunidad que tiene muchas necesidades, necesita más recursos, entonces sí es algo macro, ¿no? Y es algo mucho más grande. Entonces sí puede haber más apoyo, mayores dificultades, entonces es un método de trabajo muy distinto al trabajo individual. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí llegamos hasta el día de hoy. Sí, he hecho realmente un gran resumen sobre las páginas que nos toca leer hoy día, pero he rescatado lo más esencial, que les va a servir a ustedes para comprender los avances y el desarrollo de la psicología comunitaria. Dios los bendiga y estamos aquí en el chat para cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Chao.